Muy buenos días, qué gusto me da saludarle en esta mañana tan hermosa, tan bella, en este día viernes 21 de mayo del año del 2021. Y esta mañana tengo el gusto, el privilegio y también la generosidad de nuestra hermana evangelista Gina Carisma de Vanderkam, que esta mañana viene a enarbolar este programa y estoy seguro que tiene un mensaje poderoso, grande, que penetrarán las fibras más profundas de tu corazón, porque Dios tiene propósitos en esta mañana para cambiar tu vida, tu pensamiento. Y le doy la bienvenida a mi hermana Gina. Hermana Gina, qué gusto esté esta mañana en este lugar y qué bonito que usted pueda hoy compartir la palabra de Dios y lo que Dios tiene para usted. Buenos días. Buenos días, pastor, muy amable. Saludo a toda tu audiencia, pastor. Estamos muy felices, muy bendecidos el día de hoy, porque predicar siempre ha sido un honor, un lujo. Entonces yo saludo hoy de verdad muy fraternalmente a toda tu audiencia de la WFM, la 105.7. Y pues hoy traemos, como dice el pastor, un mensaje muy, pues más que nada es un mensaje de retroinspecciones para que tomemos en cuenta que tenemos que retroinspeccionarnos, pastor. Sí, claro. Para que provenga una sanidad en nosotros. El Señor Es correcto. La sanidad consiste en este shalom, en esta limpieza interna, consiste en renovar nuestra manera, y es a través de la palabra que vamos a ser renovados. El día de hoy vamos a tocar este tema de Números 26:59, que habla sobre Miriam, también conocida como María, esta profetisa, hermana de Moisés y Aarón, de la tribu de Leví. Ella pues dirigió a las mujeres israelitas en el canto, en la danza, en la alabanza, después que cruzaron el Mar Rojo. Hermanos, tú recordarás que Miriam junto con Aarón se rebelaron contra Moisés, tomando de pretexto cuando Moisés, bíblicamente, ¿verdad? Lo leemos, se casó con esta etíope, la Cusita. Es correcto. Entonces, era algo que Moisés tenía ya mandato de Dios, que se cuidara de esas cosas, ¿verdad? Pero el Señor y Dios Padre de Jesucristo, pues ahora sí que su ley se rebeló en contra de Miriam, de la profetisa, y es cuando Miriam cae en esta enfermedad, ¿verdad? En esta falta de shalom en su persona, y es cuando le da lepra. Y tú me hiciste una pregunta de inicio: ¿qué sería el mal o el inicio para que nosotros detectemos por el cual estamos enfermos de lepra? Y pienso yo que bíblicamente Dios nos da la respuesta. Por ejemplo, desde el Génesis, tú recordarás, pastor, sí, licenciado, claro, que se vio la intención, la esencia del hombre caído en los hijos de los primeros habitantes del planeta, de Abel y Caín. Entonces un hermano mató al otro, pero ¿cuál fue ese factor que lo llevó a cometer ese fratricidio? Porque hubo ahí un asesinato de un familiar. Fue la envidia. Claro. Fue la envidia. Entonces allí fue el mal consumándose, la envidia llevando a matar. Y hoy día en las congregaciones vemos también a muchos hermanos que matan, y no precisamente con un cuchillo o una pistola o un arma física, sino dice la Escritura, hermano, que tenemos poder en la lengua, claro, para edificar y para derribar. Entonces nosotros derribamos espiritualmente a los hermanos, matamos a los hermanos. Estamos hablando de una enfermedad que se llama la lepra. Sí. Que circunstancialmente la palabra de Dios nos enseña y está escrito. Pero esa verdad histórica hoy en día, ¿cómo la podemos transportar a través de la teología sistemática a tiempos actuales? En las congregaciones, en las iglesias hoy en día, hay mucha gente llamada Miriam, porque tratan de detener, tratan de fraguar, conspirar, para que aquellas cosas que Dios quiere hacer no se ven. ¿Y como cuáles son? Como dice la hermana evangelista invitada el día de hoy, pues tiene que ver primeramente con la envidia, tiene que ver con la lengua mentirosa, sí, las calumnias, las injurias, los malos testimonios y aquellas situaciones que hacen, y los celos.
Amén. Hay hermanos y hermanas de las iglesias, en las congregaciones, que son hombres y mujeres de Dios, que Dios los usa de una manera tremenda, y hay gente que está en contra del ministerio y agarran y hablan y dicen. En esta historia que vemos hoy, vemos a la hermana de Moisés, que estaba ella oponiéndose al ministerio que Dios ya le había mandado, que estaba dicho y estaba escrito en su palabra. Moisés fue un libertador. Moisés fue un hombre que en su momento tuvo un encuentro maravilloso con Dios ahí en el Sinaí. Fue un hombre que hizo cosas maravillosas, que por alguna razón no alcanzó a llegar a la tierra prometida, pero este no es el tema. El tema es cómo hay oposición para que la obra de Dios se cumpla hoy en día. Y déjeme decirle, esto es importante porque nosotros tenemos que reconocer, y Dios nos tiene que revelar cuando esas mirias se inmersen en la vida de uno. Quizás en algún momento yo puedo ver a una persona que es mejor que yo, y puede salir una raíz de amargura, de celos, que pueda detener la bendición que Dios tiene a través de ese varón o esa hermana en mi vida y a mucha gente. Así es. Sí, es utilizar la lashon hara, que en hebreo es la lengua maligna, que son palabras maliciosas. Y mira, hermano, en muchas ocasiones ni nos damos cuenta, la congregación, de que estamos cayendo en este mal, en esta envidia, porque muchas veces tú me vas a comprender, quienes somos ministros, quienes ministramos la palabra, tenemos muchas veces ese contacto con la gente que vienen a nosotros con un plan como de desahogo. Así es. Pero en ese proceso de desahogo a veces termina siendo una queja. Ya vienen los llantos, el sufrimiento, la queja, el pastor me dijo, la hermana me hizo, y allí ya estamos haciendo uso del alma, de los sentimientos, del querer, del hacer, volviéndose ya un sentimiento profundo, arraigado, esa raíz de amargura que comentas. Entonces allí no nos estamos dando cuenta, pero ya estamos maldiciendo al pastor, a la pastora, el ministerio del hermano, y todavía dicen, hermana, pero yo tengo propósitos de Dios en mi vida, ¿por qué están estancados? Nadie me hace caso. Yo tengo un ministerio de canto, por ejemplo, canto bellísimo, pero no me llaman. Y esto es debido a esta enfermedad que tenemos interiormente, que trunca los propósitos de Dios en nuestra vida. Que tiene que ver con la soberbia, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con la envidia, que tiene que ver con la ambición, los deseos de la carne, situaciones que no son buenas, agradables ni perfectas delante de Dios. Porque usted puede tener un ministerio grande, maravilloso, pero si en su corazón no hay paz, si en su corazón no está limpio, déjeme decirle que Dios no se va a manifestar en un corazón que no está limpio delante de Él. Por eso esta mañana debemos de entender por qué hay veces esas actitudes hacen que el pueblo de Dios perezca, el pueblo de Dios no crezca, que el pastor se vea inmiscuido en una serie de situaciones difíciles. ¿Por qué la soberbia? ¿Por qué esa actitud de sentirse superior? ¿Por qué sentirse que usted es la elegida o elegida de Dios? Déjeme decirle, Dios va a utilizar al que Él quiera, a la hora que quiera y en el momento que quiera. Y no necesita usted ser un erudito en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo lo agarre y con poder y con denuedo y con autoridad pueda hacer algo. Por eso hay que entender que esta mujer, lejos de beneficiar a su hermano de carne, escuche bien, hoy las disensiones entre el ser humano se dan de una manera tremenda, cruel, negativa, en contra de principios fundamentales basados en la sana doctrina de Cristo. Así es. Hermanos de sangre. Y hoy vemos a nuestros hermanos que no son de sangre, sino por una fe, porque hemos recibido a Jesucristo y somos parte de ese linaje escogido. Vemos cómo nos destruimos de una manera tremenda. Cuando hablamos mal del pastor, cuando hablamos mal de la pastora, cuando hablamos mal del evangelista, cuando nosotros sentimos por la envidia. Y déjenme decirle, amado hermano, tarde que temprano el Señor te va a poner en tu lugar. Porque déjame decirle, Él quita, Él pone,
y a Él es el que da. Si yo estoy aquí, es por la voluntad de Dios. Si esta mañana la hermana evangelista Gina Carisma está en esta mañana compartiendo este tema, es porque definitivamente Dios la trajo a este lugar. Y esto es bien importante, porque muchas veces queremos la ambición, queremos el poder, hermana. Pero ¿por qué Él si no yo? ¿Verdad? Pero déjame decirle, dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y Moisés fue un hombre que fue escogido. Acaba de nombrar el pastor la soberbia, el ego, la envidia y la ambición. Estas son enfermedades que inconscientemente pueden estar albergando nuestro interior, ensuciándonos, enfermándonos. Y aquí, tomando en cuenta este proceso que pasó Miriam, ese proceso familiar de envidia, de coraje, la escritura nos muestra que ella pasó por este lapso de soberbia, por esa actitud de sentirse superior a su hermano Moisés, quien fue elegido directamente por Dios, como le acaba de mencionar mi pastor. Ese ego de pensar que es mejor por ser profetisa, porque anteriormente un profeta era... No, era alguien de mucha eminencia. Exacto. Porque era el comunicador del cielo, de lo que Dios decía. Exacto, entonces tenía muchísima relevancia. Entonces aquí vemos que Miriam pues menospreció la unción que Dios puso sobre su hermano Moisés. Entonces esa es la soberbia, ese es el ego, y la envidia es pues, ¿cuál podría ser la envidia de Miriam? Pues no tener el lugar que tenía su hermano Moisés frente al Eterno, frente al Dios y Padre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios lo pone a Moisés, a su hermano Moisés, en un lugar pues para el pueblo, ¿verdad? Para bendición del pueblo. Entonces esta ambición de poseer tanto la popularidad de su hermano Moisés, el honor, el liderazgo, la autoridad, el elogio que tenía Moisés por parte de Yahweh, del Señor, de nuestro Señor, y del pueblo, gracias a su llamado, pues yo creo que aquí podemos nosotros intuir o checar en la redacción que se trata de esto, de esa envidia, de ese celo, de que tú eres y yo no soy, o como dijo el pastor, ¿por qué tú sí? O sea, ¿por qué tú primero? ¿Por qué tú tienes que ser? Entonces hay detallitos allí que estamos observando siempre al hermano, a la hermana, qué hizo, qué no hizo, checar en qué te equivocas, hermano, en qué fallas para irte a la yugular sobre el hermano. Entonces, estos son detallitos que exponen nuestra verdadera integridad. Sí, nuestra forma de ser, lo más íntimo, lo más escondido en nosotros, sale con este tipo de cosas. Y el Señor quiere sanarnos definitivamente. Pero como preguntas tú, hermano, ¿por qué su hermano Aarón no se contagió de lepra? Por aquí te tengo escrito, amado Radio Escucha, tú que nos estás observando. Aarón no se llenó de lepra por haber murmurado contra Moisés, pues lo hizo a causa de las maquinaciones de su hermana Miriam, siendo Miriam quien desde su corazón, es decir, desde su forma de pensar, ella pensó mal en contra de Moisés. Miriam fue la que incitó a su hermano Aarón a murmurar en contra de Moisés. Además, al ser reprendidos por Dios, al ser corregidos en este aspecto, el único, hermanos, que pidió perdón a Dios fue Aarón. Y en ese detenernos en un momento, debemos darnos cuenta. Aarón entendió quien había sido llamado era Moisés. Así es. Y él contribuyó para que la obra de Dios a través de la vida de Moisés se cumpliera. Amén. Pero hubo algo maravilloso en la vida de Aarón que él reconoció. Así es. Cuando usted y yo reconocemos nuestra falta delante de Dios, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. En otra parte de la Escritura dice: mientras callé, mis huesos se consumieron, pero cuando te los declaré y me aparté de ellos, hallé misericordia. Vino la sanación. Vino la sanidad interior. Sí, y hoy el pueblo, hoy la iglesia, hoy el cuerpo de Cristo, vemos que las promesas no llegan, no se cumplen por las enfermedades de aquellas
actitudes, comportamientos y acciones de nuestro corazón que no nos permiten. La murmuración, el levantarnos con los hijos de Dios. Usted nunca va a hacer nada, usted nunca va a tener la autoridad. Por eso esta mañana usted tiene que meditar, y no solamente en la iglesia, sino en su familia. Porque somos buenos para etiquetar, buenos para maldecir, buenos para poder juzgar y señalar, pero nunca somos buenos para levantar la mano. Y hoy, a través de lo que está compartiendo mi hermana, nos enriquece para poder sanar nuestro corazón, para poder sanar nuestra vida y poder tener oportunidad de poder recibir las bendiciones, más de 7,000 promesas que Dios tiene para nosotros. Es importante, sí, hermano, has dicho mucha verdad. Necesitamos que fluya ese perdón, esa renovación en nuestro interior para que Dios pueda obrar y que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Aquí, regresando al texto, hermano, es bien importante de que reconocer de que cuando le cayó esta lepra a Miriam, solo él se arrepintió, solamente Aarón fue el que se arrepintió y fue el que clamó a Dios. Pero qué cosa tan hermosa, qué ejemplo, porque no clamó por él, o sea, él no se cubrió, él dijo: Señor, mi hermana, o sea, no tomes en cuenta su error, perdónala. Él pidió por su hermana, y esto es una actitud de humildad tremenda que no cualquiera hoy día la puede tener. Entonces Dios reprende, ¿verdad?, a Miriam. Entonces aquí vemos las actitudes, como lo acabas de comentar, pastor, las actitudes de la hermana, del hermano, y pues aquí vemos cómo Dios permite tan severo castigo, porque recordemos que la lepra pues es una enfermedad muy vergonzosa y que es causada por pecado, ¿verdad? Te decía que la Lashon Hara o lengua maligna es una persona que habla muchas maldades, cosas incoherentes, es envidiosa. Entonces aquí ese falso testimonio que la mujer levanta en contra de su hermano, pues nos da a entender que no debemos de estar murmurando, ¿verdad? Esta envidia nos lleva a la murmuración, y la murmuración pues nos aparta del reino de Dios. Dice el versículo, te voy a leer un poco, la escritura dice en Levítico 19:14, si gustas apuntarla por ahí, dice que no maldicirás al sordo. Amén. Y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu poderoso. Yo soy el gran yo soy, dice el Señor. Amén. En el libro Levíticos, el Yahweh, capítulo 19 del libro de Levíticos, versículo número 14. Amén, sí. Entonces aquí podemos notar, queridos hermanos que nos escuchan, que cuando la escritura nos habla del sordo o del ciego, no solo habla físicamente de una persona que no escucha y que no observa, sino que un sordo es aquel que no escucha, pero alegóricamente un sordo es aquel que no puede escuchar porque no se encuentra presente. Entonces, si la persona no está presente, Dios nos da a entender de que es una persona sorda, que no escucha lo que estás difamando, lo que estás hablando acerca de él. Entonces, vemos que así también el ciego es el que no puede ver, pues porque no tiene el conocimiento. Así que por esta razón es que Dios envió juicio en contra de ella. Bien, entonces vemos que Miriam no estaba hablando de cualquier personaje, de cualquier hombre, estaba hablando de un hombre que Dios eligió, que Dios lo levantó, lo ungió para usarlo, tal como Dios unge a los apóstoles, a los profetas hoy día, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Entonces, debe haber un respeto, ¿sí? Reconocer la autoridad. Dios no hace distinción de personas. Sabemos que Dios nos ama por igual a todos y no ve por encima a uno de otro, pero vemos que en su reino Él levanta jerarquías, pastor. Vemos que Él tiene ángeles, querubines, tiene sus rangos, pero no es porque uno sea mayor que otro, sino porque Él les proporciona ciertos trabajos
específicos a cada uno. Los dones, los talentos que Dios Así nos es. ha dado son con un plan y un Entonces, cuando propósito. esta mujer Miriam se aparta de la tienda, pues se le cae una lepra a ella. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba en columna de humo. Entonces, cuando el Señor reprende a Miriam, el Señor se retira de la tienda y ahí es cuando Miriam queda leprosa. Dice la Escritura que queda blanca como la nieve, que Aarón miró a Miriam y la vio leprosa, y que entonces dijo Aarón a Moisés: oh amo mío, no cargues este pecado sobre nosotros, porque hemos obrado neciamente, hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al nacer tiene media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Yahweh: te ruego, Yahweh, que la sanes ahora. Y Yahweh responde: si su padre, el padre de Miriam, si su padre hubiera escupido su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿No sería echada del campamento por 7 días? ¿Y que vuelva después? Entonces, hermanos, por si fuera poco, la inconformidad de Miriam, además de que tenía allí un conflicto por la esposa que tomó su hermano Moisés, por la cusita, que la tomó de pretexto, pues aquí vemos que Miriam se dejó llevar por la carne y vino el juicio en su carne, en su persona. Esto nos habla claramente de que cuando nosotros, hay una ley espiritual, hermano, tú lo has de saber, que cuando tú cometes sentencia sobre otra persona, el mundo le llama karma. Exactamente. Le llama karma. Sí, pero claro. bíblicamente sabemos que es una ley espiritual, es una ley que se ejecuta, de que haces mal y de que abres puertas al infierno. Nosotros que somos creyentes sabemos que no es karma, sino que abrimos puertas al infierno, y eso da pie a que el enemigo entre a zarandeo, porque entró un juicio divino sobre esta mujer envidiosa. ¿Cuál es ese juicio? Bueno, enfermedad, vino un juicio de enfermedad. En este momento ella se encuentra enferma con lepra, avergonzada debido a esta enfermedad de pecado. Era algo expuesto, era algo muy obvio, era feo, vamos, era muy vergonzoso, muy penoso. Después de ser la líder de tantas mujeres en el campamento, ser enferma, y no porque Dios mismo le haya mandado enfermedad, porque bien sabemos que en el cielo pues no hay enfermedad, Claro. ¿verdad? Sino que ella quebranta una ley. Es como cuando, esta pregunta me lo han hecho varios hermanos. Dice: hermana, ¿cómo dices tú que Dios no manda desgracias, no mata, no es homicida, no esto? Pero sí la palabra enseña de que Dios manda su ira, y habla de que se enoja, y de que yo maté, y yo hice, y yo esto. Entonces aquí no es que precisamente Dios haga estas funciones, estas maldades, sino que nosotros, llevados por nuestra concupiscencia, hacemos cosas malas. El Señor dice: no matarás, y nosotros matamos. Entonces Dios no mandó la muerte. Lo que pasa es que abrimos puertas al infierno. Satanás tiene autoridad legal sobre nosotros y viene el zarandeo. En este caso no fue un zarandeo de muerte ni de desgracia, sino que fue un zarandeo de enfermedad. Es correcto. Por Ella eso- abrió puertas al enemigo, entra enfermedad a su vida, la enferma de lepra, y se hace público este asunto. Hermanos, Así es. Miriam fue profetisa. Dios la usaba para exhortar a las mujeres, pero ella quería más. Y como uno de los significados de su nombre, ella fue desleal, vamos, con su hermano. Podemos llegar nosotros a esta reflexión de que dónde quedó la Miriam, esta mujer que cruza el Mar Rojo entonando cánticos, alabanzas, junto con su hermano Moisés. Aquí vemos de que tenemos la oportunidad de cambiar. Dios nos pone de ejemplo a esta persona de Miriam, este personaje bíblico, para que nosotros estemos meditando en nuestros caminos, como dice la Escritura. Chequemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Y si por ahí, hermano, hermana, alguien te ha dicho: ¿sabes qué? Tú eres quién sabe cómo. Eres como que muy envidioso. ¿Ya vio cómo le hizo? Así bien, ¿sabe cómo?
Eres como que bien sabe cómo. Eso debe de ser como un warning en nosotros, decir, si es cierto, o sea, ¿por qué me está diciendo que yo soy envidiosa o soy mala persona? Hay algo de nosotros en nuestro interior que se está externando, que nos lleva a decir malas palabras, que nos lleva a cometer actos de envidia, de molestia, de enojo, de fastidio. Entonces aquí es importante checar, meditar nuestros caminos y analizarnos si no estamos hablando injusticias, si no estamos promoviendo celos, contiendas en nuestras congregaciones, ¿verdad? Es importante este análisis personal y esto nos va a abrir puertas para que nosotros estemos a cuentas con el Señor. Viene una liberación del cielo, que es la respuesta a todas las plegarias de los santos. Cuando alguien está actuando mal, el pueblo de Dios inmediatamente identifica al hermano, a la hermana que está en ese mal carnal que es el celo, la murmuración, la contienda, y como lo acabas de comentar, pastor, de que este tipo de cosas nos roban los propósitos de Dios en nuestra vida, truncan todas las bendiciones que deben de fluir en nuestra vida, son truncadas debido a esta murmuración, a esta falta de humildad, de no reconocer de que el hermano tiene un puesto mayor que yo, pero no porque sea más que yo, sino que Dios lo ha escogido para hacer ciertas cosas, trabajos específicos. Él utiliza la personalidad, el carisma, la forma de ser del hermano para que él vaya y ejecute un trabajo que Dios dice, esto tú vas a hacer, tú me vas a representar en este asunto en específico. Y debemos de reconocer esas características en cada persona y gozarnos, porque somos familia eterna. Y si nos damos cuenta, Jesucristo hizo muchísimo hincapié en esta familiaridad espiritual, porque somos familia eterna. Incluso la puso por encima de la familiaridad terrenal. Tú recordarás, hermano, cuando fueron a buscar los familiares a Jesucristo y él se encontraba predicando, está escrito en Mateo, parece, que le dicen, te busca quien fuera en vida su madre, María, te busca tu madre, tus hermanos. Y dice, pero ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Exactamente. Ellos, dice, ellos, exactamente. Tu familia espiritual. Entonces, síguele. Es que se me vienen tantas cosas a la mente, son flachazos de revelación de Dios. Vea, porque detrás de este hombre hay una historia lamentable en la vida mía que hizo que yo buscara a Dios en los momentos más difíciles y cambió mi vida. En la vida de la hermana tuvo que acontecer algo maravilloso que hizo voltearlo a ver a Dios. Y en esta mañana Dios está queriendo que usted voltee a verlo, porque no me diga que no es cierto. En alguna vez, en algún momento, usted en su casa, con su familia, con sus hermanos, en su trabajo, se ha levantado en juicio contra alguien. Por murmurar, como lo acabas de comentar. Una cosa, la lengua engañosa, la envidia te mata. Es correcto. La envidia te detiene. La envidia te lleva a cometer errores que tarde que temprano te van a llevar al fracaso, al dolor, a la angustia y sobre todo, ¿sabes a qué? A la vergüenza. Porque Dios siempre va a avergonzar al soberbio. Dice que al humilde lo pondrá en un lugar muy especial. Y yo he visto cómo Dios honra a los hombres. Es verdad, pastor. Este es un tiempo de inspeccionarnos, lo vuelvo a repetir, de renovación. Es para que nos caiga el 20 de que nosotros estamos haciendo maldad. Y si, hermano, hermana, tú en algún momento de tu vida has levantado juicio en contra del cuerpo de Cristo, eso es muy peligroso. Al Señor nos ama por igual a todos, y te voy a decir, somos la novia de Cristo, nos hemos casado con Él, ya está ese anillo de compromiso en nuestro ser, el Espíritu Santo. Entonces
a él no le gusta que tú hables mal de su novia. ¿Por qué? Porque pues a mí no me gusta que hablen mal de mi esposo. Entonces a Cristo no le gusta que hablen mal de su novia. Es lo mismo. Cuando tú empiezas a levantar falsos, vas a activar una ley en la cual vas a provocar un zarandeo en tu vida. Y no es que venga ese zarandeo del cielo, sino que abrimos puertas al infierno, promovemos esa autoridad legal de Satanás en contra de nosotros en nuestra vida, y ahí es donde nosotros fallamos y estamos expuestos. Así que el día de hoy, amigo, hermano, si tú has levantado falsos testimonios en contra de algún ministro, de alguna persona que esté en eminencia, de tu hermano, de tu hermana, de la pastora, del pastor, mucha gente que se burla bastante de los nombramientos bíblicos que Dios da a sus siervos, como el apostolado, el profeta, ese tipo de situaciones, hermano. Si tú eres de ojo escarnecedor, de esa lengua maliciosa, hermano, es tiempo de redarguir, de que no tenemos autorización para nosotros denigrar y maltratar al cuerpo de Cristo. No tenemos esa autorización, y si tú ya lo hiciste y hasta ahorita no te ha pasado nada y tú crees que ya la lograste y que ya no te pasó, déjame decirte que no, hermano. Este es un tiempo para que tú te inspecciones tus caminos y que confieses esa iniquidad, esa maldad. A veces está tan dentro de nosotros, tan arraigada, que no la descubrimos, y es el tiempo que nosotros debemos de meditar. Dice el verso: meditad pues en vuestros caminos, volverse al Señor. Claro que sí. Renuncien a esa maldad, confiesen la iniquidad, confiesen esa maldad. El Señor acaba de decir el pastor que bíblicamente está escrito: yo perdono tus iniquidades, tus maldades. Soy que te colmo de bendiciones. Él es el único, amén, bendito sea el Señor. Aprendamos esta mañana estos puntos para encontrar el oportuno socorro y el perdón de nuestro Dios. Amén. Debemos de cuidar, de valorar y honrar el ministerio que en algún momento se le ha concedido a aquellos grandes siervos de Dios. Amén. Y nosotros cuidar nuestras lenguas. Así es. Porque la verdad, nosotros seremos responsables aceptando las consecuencias de nuestros actos, sin réplicas ni corajes. Debemos de ser humildes y reconocer la corrección. La corrección cuando viene de parte de Dios. Respetar a los elegidos, a los escogidos de Dios. Hermano, tú tienes que darte cuenta que Dios levanta a las personas que tú menos te imaginas para llevar a cabo sus ministerios. Entonces debemos tampoco de no criticar ni entrometernos en los ministerios de los demás, no ser incitadores, escarnecedores, de pecar en contra de nuestro hermano. Eso es fratricidio, eso es matar literalmente a tu hermano espiritual. Somos literalmente hermanos, así nos los hace ver Jesucristo. Somos familia desde ahora en la tierra y somos familia eterna. Por eso es que Jesucristo hace mucho hincapié en esta familiaridad, en esta unión. Él no quiere su cuerpo despedazado. Él quiere su cuerpo unido. Claro. Que nos duela. Vamos, si en la carne decimos me duele, ¿por qué? Porque es mi familia, me duele, es mi sangre, es mi carne, es mi hijo. Pero espiritualmente también es mi familia, es mi espíritu. Claro. Me duele lo que a ti te pase. Entonces eso es contradictorio, estar hablando mal del hermano, de la hermana. Hermanos, el hermano, si está haciendo algo mal, cada quien daremos cuentas ante el tribunal de Cristo. Eso es cierto. No nos condenemos usando esa lengua maliciosa, esos pensamientos. Hay que detectarlos inmediatamente y ponerlos a los pies de Cristo. Señor, me está este pensamiento. Ya estoy pensando mal del hermano, de la hermana, que si me hizo, que si no, que si me dijo, que si me vio feo, que si me sacó la lengua, no me saludó, se cree superior, no me contestó. No me saluda y hay veces me dejó en visto el WhatsApp. Ay, Dios mío. Me dejó en
han visto el WhatsApp y no me contestó el hermano, pues ¿qué se cree? Este es el momento para checar bien si estamos obrando mal, si estamos haciendo algo mal en contra de Dios, porque lo hacemos en contra de Dios. Entonces, tal vez codicia, lujuria, envidia, todas estas cosas que puedan llegar en nuestra vida aniquilan realmente los propósitos de Dios en nuestra vida. Definitivamente, y vienen las consecuencias, y de allí es el problema que me dices, hermana, yo tengo profetizado que yo soy pastora, hermana, yo soy un evangelista, yo soy una persona, me ha dicho el Señor a través de la iglesia, soy una persona que Dios va a levantar para predicar a las naciones, para hacer, entonces nos está deteniendo esta maldad de nuestro interior, pero que debemos de confesar para que venga este oportuno socorro, shalom, esa paz, esa limpieza que necesitamos para las naciones. Es muy importante que tú sepas y digieras este mensaje, para que el Señor quiere limpiarte a través de esta palabra, tu ser, tu alma, tu espíritu. Él quiere tratar directamente con el transgresor para que sean limpias esas emociones en tu vida y tú puedas despegar en tu ministerio, para que vivan en sanidad, no nada más para funciones específicas de un templo, de una congregación, sino para que también ahí en tu casa se vean beneficiados, tu familia, tus hijos, laboralmente, sentimentalmente. Él es el esposo de la hermana. Hágase un poquito más para acá para que salgan a cuadro, así tantitito, al fin yo me... Mire, hermano, qué gusto me da saludarle. Yo quiero darle la bienvenida porque yo sé que usted tiene que autorizar que la hermana esté aquí, porque no se manda sola. Entonces, verdaderamente han sido canales de bendición. Yo los conocí a través de las redes sociales y verdaderamente ha sido un canal de bendición él, su esposa, porque han venido a fortalecer el ministerio de la auditoria La Roca, la iglesia que te conecta y te transforma. Pero hermano, hable, quiero escucharle. Al contrario, hermano, es un privilegio, un honor estar aquí. Y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene un propósito, como lo acaban de mencionar hace un momento. Estamos aquí por un propósito y somos familia en Cristo y esperamos con el amor en Cristo estar aquí, pastor, en lo que podamos. Todo sea para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Lo ve con su gorra y con ahí unas iniciales. ¿Ese es su trabajo? Sí, aclaro que no venía preparado para estar en cámara. Pero no le hace. Con un uniforme porque aquí vamos al trabajo. Pero no le hace. Espero que la compañía sea de gran bendición y que lo vean. Exacto. Ya va a trabajar, no se preocupe, y si va a recuperar esos vehículos, no pasa nada.